Comisiones hoy ha organizado un acto, pero no hemos querido que sea un acto al uso conmemorativo de la Constitución, hemos querido que tenga también un carácter reivindicativo y este es el motivo de haber convocado esta concentración a las puertas de la fábrica de harinas, cuyo salón vamos a hacer posteriormente una conferencia en la que va a intervenir Nicolás Sartorius. Nosotros en esta concentración lo que queremos es reivindicar una reforma progresista de la Constitución, sabiendo y poniendo en valor pues que la Constitución ha servido, la del 78 ha servido para llegar hasta aquí, que ha sido una Constitución en la que el movimiento obrero ha tenido un papel relevante y la lucha de todo ese movimiento obrero y ciudadano pues impulsaron pues toda la transición y la Constitución de la que hoy disfrutamos, la Constitución del 78, pero Comisiones piensa que la Constitución necesita una reforma para protegerla y para de alguna forma conservarla, una reforma progresista que contemple nuevos derechos y libertades, que sea de nuevo un pacto por la convivencia como fue en su momento y que de alguna forma pues sirva para recoger todas estas reivindicaciones y todas esas necesidades que la ciudadanía tiene nuevas y que la Constitución del 78 pues, no recoge. Por lo tanto, este es el motivo de la concentración y lo que queremos también es poner en valor pues, el papel que tuvo Nicolás Sartorius en esa lucha y en esos consensos que se produjeron para llegar hasta donde hemos llegado y poner en valor también la lucha y la pelea de él y de otros muchos que hicieron posible que hoy tengamos democracia en nuestro país. Creo que la Constitución española del 78 fue una conquista, no nos la otorgó nadie, porque cuando el dictador murió no llegó la democracia a España, como muchas veces se cree, ¿no? Sino que hubo un gobierno, que fue el gobierno de Arias Navarro, con Fraga, que entonces era el ministro de la Gobernación, que siguió la represión, siguió el Tribunal de Orden Público, seguimos durante bastantes meses todavía ilegales los partidos, los sindicatos, y entonces hubo una gran movilización, especialmente del movimiento obrero y especialmente de comisiones obreras, que es lo que hizo que el rey tuviera que quitar a Arias y nombrar a Suárez. Y entonces cuando ya empezó un poco el proceso de la que se ha llamado de la transición, que culminó en la Constitución de 1978. Por lo tanto, la primera idea que me gustaría dejar clara es que la Constitución de 1978 fue una conquista importantísima de la sociedad española en la que jugó un papel esencial el movimiento obrero, que entonces estaba muy liderado y dirigido por comisiones obreras. En segundo lugar, ha sido una Constitución que ha servido, es una buena Constitución, una Constitución avanzada respecto a las europeas, pero que hoy necesita reformas, porque han pasado 40 años y en 40 años, pues bueno, todos los materiales, ya saben ustedes que tienen sus problemas, ¿no? Y en tres cuestiones a mí me parece que sería importante abordar una futura Constitución. Yo no soy partidario para nada de un proceso constituyente, es decir, que partiera de cero, que fuera una cuestión, porque creo que si hacemos eso, la Constitución que vendría sería bastante peor de la que hay. Por lo tanto, se trata de una reforma seria, no de detalle, en tres ámbitos. El primero sería el mejorar los derechos sociales que en el año 78 no pudimos convertir en derechos fundamentales. En el año 78 solamente la educación en la Constitución figura como un derecho fundamental, pero por ejemplo la sanidad, las pensiones, algunos aspectos del derecho a la vivienda y otros no figuran en la Constitución, figuran como derechos sociales pero no como derechos fundamentales. Por lo tanto no son ejecutivos, ni los puedes reclamar ante un tribunal directamente, ¿no? Eso yo creo que sería una primera cuestión. La segunda es que hay que caminar hay que culminar el proceso autonómico, en mi opinión, hacia una España federal o federalizante, con reformas importantes que mejoren nuestra organización territorial, ¿no? Por ejemplo, el Senado, pues es un Senado que está demostrado que no vale, y que no es un Senado y que además no cumple lo que dice la Constitución, que dice que tiene que ser una Cámara territorial y no lo es, ¿no? Por lo tanto, hay que reformar el título octavo de la Constitución en un sentido federal.
Y en tercer lugar, en estos 40 años han pasado muchas cosas y hay nuevas realidades que la Constitución del 78 no pudo contemplar. Por ejemplo, todo lo que ha sido la globalización, la presencia en Europa, que entonces no estábamos en Europa, la revolución digital y todas las consecuencias de la revolución digital que va a cambiar completamente todo y que está cambiando todo. Eso no se pudo tratar, ¿no?, en la Constitución. Por ejemplo, la revolución actual feminista, la revolución de la mujer. Es decir, hay toda una serie de fenómenos nuevos que la Constitución del 78 no pudo contemplar y que sería importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, para eso hay que ser realistas y comprender que para modificar la Constitución necesitas grandes mayorías y esas mayorías tienes que consensuarlas, tienes que pactarlas. Es ingenuo y además es falso prometer que la izquierda puede cambiar sola la Constitución, no es verdad. Para hacer un cambio constitucional de ese tipo necesitas a la izquierda, al centro y a la derecha, lo mismo que en el año 78. Pero bueno, eso hay que trabajarlo. Es decir, hoy en día hay mucha gente que nos dice, bueno, pero con la situación que hay ahora, los partidos, ahora no hay condiciones. Pues claro, no hay condiciones porque hay elecciones dentro de poco y nadie quiere saber de esto, ¿no? Pero las elecciones se celebrarán, se formarán nuevas mayorías y sobre todo es una necesidad que tiene el país. Los consensos hay que trabajarlos, que es lo que hicimos en el 78. Tampoco las fuerzas que estaban con el franquismo querían la democracia, ¿no? Y sin embargo llegó la democracia, ¿no? Es decir, hay que trabajar, los consensos se trabajan a base de cambiar la relación de fuerzas y la relación de fuerzas se cambia movilizándose y haciendo planteamientos correctos. No fue nada fácil, fue dificilísimo. La prueba es que hubo que hacer grandes movilizaciones, enormes movilizaciones y hubo víctimas, o sea, hubo gente que murió, es decir, que no fue totalmente pacífica, no hubo evidentemente un enfrentamiento civil, no hubo una guerra civil evidentemente, pero hubo bastantes muertos en ese proceso, por lo tanto costó mucho, pero claro, había que pasar de una dictadura a una democracia. Ahora ya tenemos una democracia, ¿no? Y hay quien piensa que bueno, que con esta Constitución es suficiente y que para qué hacer cambios, ¿no? Fuerzas sobre todo en la derecha, pues que no ven la necesidad de esa reforma, ¿no? Pero otros sectores vemos que sí, que es necesario y sobre todo es necesario para lograr algo que ha dicho la secretaria general de Comisiones, que es muy importante, y es que precisamente para defender esa Constitución, para que esa Constitución no se venga abajo, hay que reformarla, hay que modernizarla, hay que ponerla al día, porque si no, acabará no cumpliendo con las expectativas de la gente y habrá cada vez más gente que no la vea como su Constitución. Y luego hay también un aspecto que creo que es importante cara a la gente joven, ¿no? Y es que hoy el 60, casi o más del 60% de la ciudadanía española, de los que votan, no votó esa Constitución, porque no tenía edad para ello. La mayoría de ustedes que están aquí no tenían edad para votar la Constitución. Por lo tanto, sería muy positivo que unas reformas progresistas, democráticas de la Constitución, que tiene que ser votada en un referéndum, participase ese 60% que no pudo participar y por lo tanto que se sienta que esa Constitución es suya. Y ese es un aspecto cara a la gente joven de nuestro país importantísimo. La movilización, cuando es por objetivos que son justos y son objetivos que la gente entiende, comprende y entiende que son cosas que se pueden conseguir, se consigue. Es que yo no conozco otra manera, Llevo muchos años y no conozco otra manera. Es evidente que hay que movilizar y hay que negociar, porque no se consigue todo lo que uno quiere. El sindicalismo está hecho de eso, de movilización y negociación. Pero es evidente que si no te movilizas, no avanzas. En las crisis no es fácil movilizar. Cuanto más paro hay, más difícil es movilizar. La gente cree que cuanto peor, la gente se moviliza más. Pues no es verdad. La experiencia sindical lo que demuestra es que en los momentos cuando hay más paro, cuando hay más crisis, la gente tiene más miedo, y entonces se moviliza menos. En cambio, en los momentos en que de la crisis se va saliendo y va creciendo las posibilidades, va creciendo la economía, va creciendo el empleo, es cuando es el momento de que hay más posibilidades de movilizar y de recuperar. Y yo creo que ahora
Bueno, yo veo que hay bastantes movilizaciones. Yo venía en el tren y veía bueno, pues que hay huelgas en el metro, hay huelgas en Renfe, hay huelgas... O sea, la gente ha comprendido que ahora es el momento de recuperar salario mínimo, que hay que recuperar salario, que hay que recuperar bueno, pues los gastos en sanidad, en educación. Es decir, que hay una cierta necesidad de recuperar lo que se perdió. Bueno, yo espero que sea así. No soy el que organiza estas cosas, ¿verdad? Pero creo que no es verdad el que cuanto peor mejor, cuanto peor, peor. Vox es un fenómeno que tenía que suceder un día u otro por la sencilla razón de que en toda Europa hay partidos de extrema derecha y era un poco extraño que en España, yo sé que había extrema derecha, lo que pasa es que estaba dentro del Partido Popular probablemente, pues ha llegado un momento en que se han dado las circunstancias en que han creado un partido separado. El líder, por ejemplo, de Vox, pues ha sido un dirigente durante 20 años del Partido Popular, o sea, gente que ha salido de ahí, ¿no? Entonces, que haya extrema derecha en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en yo que sé, en Noruega, en todos los países de Europa y en España no, yo no me lo he creído nunca, ¿eh? Entonces, en un momento determinado ha surgido. ¿Por qué? Bueno, porque estos fenómenos no tienen solo una causa. Tiene varias causas. Yo creo que ha influido el tema del secesionismo catalán, yo creo que ha influido el tema de la inmigración, yo creo que ha influido, bueno, en que ellos han visto que el Partido Popular pues, no respondía a sus expectativas. Yo creo que también ha habido una debilidad en la izquierda, que ha cometido errores. Ellos ven a una izquierda en algunos aspectos bastante desnortada, diciendo cosas que no tienen nada que ver con la izquierda, o que piensan que está haciendo algunos sectores el juego al nacionalismo. Es decir, hay muchas causas que han llevado a la gente, sobre todo a la abstención, que es lo que le ha dado a Vox el éxito que ha tenido, porque en la izquierda andaluza, sumando lo que se han quedado en casa que votaban PSOE y los que no han votado a Izquierda Unida y Podemos, pues yo he sumado algo así como 700.000 votos entre los dos. Bueno, pues eso es lo que ha hecho que Vox gane. Vamos, no ha ganado, ha tenido un 9%, un 10%, tampoco hay que echarse a temblar, ¿eh? En Alemania, en Francia o en Italia tienen muchísimo más, están gobernando, ¿no? Aquí todavía no hemos llegado a eso, ni creo que lleguemos. Entonces me parece que ese es el fenómeno Vox, es un fenómeno europeo que se ha dado también en España, que todavía en España está empezando, pero que bueno, que hay que hacerle frente, ¿no? Con argumentos y sobre todo yo creo que la clave para que ese fenómeno no avance es mejorar derechos sociales, mejorar la cohesión social y mejorar la cohesión territorial y combatir seriamente el nacionalismo, que es una lacra enorme, que el nacionalismo siempre ha sido el enemigo más importante de los trabajadores y hay que saber esto y combatirlo seriamente y no hacerle el juego.